Seguimos hablando de transformación inteligente, de cómo con los lentes de inteligencia artificial transformamos los procesos, los negocios e industrias enteras. Estoy ahora con John Montero, un experimentado, por no decir viejo conocido, experimentado en la industria de la tecnología, desde desarrollador hasta arquitecto. ¿Qué cosas no has visto, John? Y me gusta mucho el perfil de John porque él ha transicionado, al igual que Víctor, que hablábamos de transformación digital y transformación inteligente, ha transicionado entre la forma en que, por ejemplo, hacíamos arquitectura antes y cómo hacemos arquitectura con los lentes de la inteligencia artificial. Claro. Cuéntanos un poco, John, cómo ha sido tu experiencia en esa transición, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura, hablamos muchas veces de cómo una necesidad concreta de un cliente se transforma en un requerimiento y luego transiciona hacia una arquitectura que satisface esas necesidades, ¿no? Como si fuera la arquitectura de una casa, que no es lo mismo diseñar la arquitectura de una casa de un escritor, que tendría que tener un despacho, ¿cierto? Para leer, ¿no? Que la arquitectura de una casa de alguien que le gusta la vida social y tiene que tener un espacio grande para fiestas, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado eso en el día a día? Ahora, ¿Cómo te ayudó la IA? la IA, como siempre lo digo, como siempre lo he comentado, la IA Correcto. potencia en base a un conocimiento. Antes, ¿cómo se hacían las arquitecturas? Uno las planteaba, las imaginaba, buscaba patrones y trataba de que esos patrones encajen en requerimientos o en necesidades. Ahora es muy diferente. Ahora tú tienes un agente de IA que te potencia, donde tú planteas el requerimiento y él te propone arquitecturas y le vas diciendo, ¿sí?, cuáles son los puntos de dolor, cuáles son las expectativas y te va guiando y te va diciendo en qué casos te conviene usar cierto tipo de arquitectura y ciertos componentes. Y algo que me gusta mucho de Amazon trabajar es que tienes muchos componentes que los puedes usar, es como una caja suiza, como una baja suiza, donde Ajá. tú puedes, sí, encajar todos esos componentes como Lego y terminas armando una arquitectura que cumpla con un requerimiento específico. Antes era muy complicado porque uno imaginaba cómo debía ser, ahora tú puedes validarla, siempre y cuando, sí, tengas experiencia. Porque eso Buenas. sí, porque una IA te puede potenciar o puede ser lo opuesto, ¿no? Perfecto, me encanta ese concepto de potenciar. Hace, y ahora que has mencionado Amazon, hace poco estuve en un ejercicio de lo que denominan working backwards, ¿sí? Que no es otra cosa que la forma y el enfoque que tiene Amazon para ir desde un problema o necesidad de una organización o grupo de personas hacia una solución. ¿Sí? Y en esa transición entre la necesidad y el problema y la solución, luego de un proceso de empatización, llegas a establecer distintas postulaciones de ideas de solución y todas esas tienen que responder arquitectónicamente a las necesidades de origen. Y lo interesante de Amazon es que además de la multiplicidad de servicios que tiene, lo que son más de 200 y con sus variantes, podríamos decir que son más de 1000, Sí, ¿cierto? Sí. Además de eso tiene mucha documentación y muchos principios sí, conceptuales, ¿no? Más sí. allá de los servicios y qué hace cada cosa, los principios conceptuales como el Well Architecture Framework, como principios de seguridad, pilares de observabilidad, entre otras cosas que son data rica para la inteligencia artificial, Sí. para que te ayude a modelar esa arquitectura, ¿no? Con esas aproximaciones sucesivas que has mencionado, ¿no? Sí, si uno conoce la IA, cuál es su limitante, entonces sabe cómo utilizarla, ¿no? Entonces Me le gusta. pone los límites, usa lo que tú dices, lineamientos específicos, le da las pautas y con el tiempo aprende a conversar con ella, aprende a saber qué pedir y qué no pedir, cómo pedirlo y te da la Ujú. posibilidad de hacer algo que no se podía hacer hace mucho tiempo sin una IA. Uno definió una arquitectura, definió una implementación, pensaba que era una arquitectura o implementación idónea Ujú. y luego no podía hacer variantes porque pensaba que no había más caminos. Usando una IA tú puedes tener esta arquitectura inicial y comienzas a retarla en ponerle diferentes casos, diferentes requerimientos, problemáticas y vas ajustando hasta llegar a una arquitectura o una definición de implementación, ¿no? Buenísimo. Hace poco, en algunos de los proyectos que venido trabajando, yo lo usaba bastante para definir arquitecturas, para probar,
¿sí? En función y llegar a lo óptimo en lo cual no sea costoso, pero sea lo que requiere el cliente. Buenísimo. ¿Cómo es tu enfoque para probar esas distintas opciones de arquitecturas que te puede sugerir la inteligencia artificial, aún con tus filtros? ¿Cómo tú validas que efectivamente ese es el camino correcto? En parte es el expertise, en parte es el expertise. Yo vengo trabajando de mundo financiero, ¿sí? De una entidad financiera, de una pasarela de pago, en donde cuando éramos un grupo grande de arquitectos, 5 o 6, y cada uno diseñaba los requerimientos. Y muchas veces se pasaban en patrones definidos, ciertos requerimientos, pero te das cuenta pues que algunas de esas ideas no funcionaban en el camino. ¿Cuándo te das cuenta? Entonces, con este expertise ya de antemano tú dices, ok, esto es válido, ya lo he probado antes, voy a hacer una variación, ¿sí? También investigas un poco de lo nuevo que hay en el mundo tecnológico y en base a eso lo aprendo. Y lo bueno es que no solo te provee la definición, uno también lo puede usar en la codificación. Entonces ahora puede pedir el código basado en esa definición que te da y probarlo. Lo puede probar tan rápido que lo pruebas en un par de horas y luego descartas. Entonces, y viene este tema que se usa antes, ¿no? Que nada es perfecto, pero sí poder pivotear rápidamente en algo que tú piensas que está correcto, sí, en poco tiempo es lo más importante. Me encanta. En Protexo tenemos una filosofía de, antes de ir de las siglas Protexo, antes de ir al SO, que son las soluciones, nuestra filosofía es entender el proceso de negocio, diseñar una tecnología que sea para el contexto. ¿Cómo tú te aseguras que lo que estás proponiendo es para el contexto, ¿no? A veces hacíamos el ejemplo de, oye, el cliente de pronto necesita una bicicleta y no necesita el Ferrari, o necesita el Volkswagen y no necesita el Ferrari ni la bicicleta. Algo importante es entender el proceso, ¿sí? Como tú lo dices, saber el requerimiento. A veces no tenemos conocimiento total del negocio, a veces no tenemos, entonces la IA muchas veces puede ser un coaching, ¿sí? Puede ser un profesor, ¿sí? Puede ser un experto, ¿sí? En un tema específico que nos puede nutrir de conocimiento para poder validar si entendemos claramente la necesidad y ponerlo, que siempre dicen, ¿no? En los zapatos del cliente. Correcto. Para saber si correctamente lo que requiere y no darle un Ferrari cuando realmente necesita un Volkswagen. Fantástico. ¿Cómo se traduce eso en beneficio para los clientes? Beneficio tangible. ¿Cómo toda esta etapa, habíamos hablado en otras conversaciones acerca de ingeniería de requerimientos y cómo se facilita el entendimiento del cliente y el cliente puede sentir más eficacia y eficiencia en el entendimiento. Puede ganar mayor probabilidad de éxito desde el entendimiento de su necesidad. Como en esta etapa donde pasamos de la necesidad de requerimiento a arquitectura, eso puede ayudar también a nuestros clientes. ¿Qué beneficios tú les podrías compartir acerca del enfoque de arquitectura y aún más potenciado con inteligencia artificial? Creo que es el tiempo. El tiempo. Muchos de los proyectos antiguamente sí tomaban un tiempo determinado y se extendían. Con el uso de la inteligencia hay cosas que puedo hacer en un día que podrían tomar una semana. Eso me permite probar y validar con el cliente rápidamente y ir en el camino que necesita, ¿no? Saber que lo que le estamos entregando le da valor al cliente, ¿no? Y que ese valor está reflejado en el trabajo que hacemos potenciando con una guía. Me gusta eso que has mencionado de poder validar rápido, ¿sí? Claro, y entender qué cosas funcionan y no ex ante, sin llegar a una implementación costosa y al final darse cuenta que hay que cambiar todo el enfoque, ¿cierto? Así es. Ahí es donde se aprecia mucho el trabajo de un desarrollo ágil, ¿no? Ahí es donde entra el valor de un desarrollo ágil, donde rápidamente puedo probar una idea, validarla, pivotear y seguir a la siguiente y siguiente, ¿no? No un proyecto en el cual me demoro una cantidad de tiempo para finalmente darme cuenta que no es lo que esperaba y no daba valor al negocio. Buenísimo. Ahora que has dicho que no daba valor al negocio, es muy interesante porque comenzamos a tener en mente que no solamente tenemos que hacer pruebas de concepto, proof of concept, sino proof of value. Así es. Pruebas de valor. Pruebas de valor. ¿Será que esta arquitectura es la que le va a generar el valor al negocio? Sí,
Ahora, el valor no solo está en costo, ¿no? Sino también el valor está en tiempo. ¿Sí? Buenísimo. Mientras algo se implemente más rápido, ¿sí? Lo va a poder probar el cliente rápidamente y va a obtener un valor rápidamente. Hablamos del time to market. Time to market, Correcto. que se conoce como time to market. Correcto, ¿no? Así es, ¿no? Claro, que Donde la oportunidad está en el tiempo. en un cliente estamos implementando transformación ágil y hablábamos de la organización orientada al valor y uno de los indicadores es el time to market desde que se conciben las ideas hasta que lo pones en producción y la oportunidad que eso supone cuando tú pones en producción algo que la dinámica del mercado te está exigiendo y si tú eres el primero en llegar o el segundo, eres más competitivo. O sea, podríamos estar hablando de que en líneas generales la transformación inteligente nos dota de una ventaja competitiva. Así es. Yo podría decir que usar una IA es tener no un equipo de 2, sino un equipo de 10 personas. Si las sé gestionar, si las sé sabes usar, gestionar. ¿sí? Yo puedo hacer el trabajo que me puede haber demorado 3 meses, quizás en 1, porque me potencia el conocimiento. Puedo ser muy experto en una tecnología, pero si no tengo el conocimiento de otra tecnología que la complemente, entonces no puedo ir al ritmo que necesita el mercado. Buenísimo. Me encanta, John. Excelente. Listo. Un gusto.